¿Sabías que hay un país donde vender tu propio riñón es legal? No es una metáfora, no es que sucede en el mercado negro, es todo legal con los papeles, con la firma, con los médicos, con la clínica, con todo. Literalmente, si tenés hambre, deudas o querés casarte, podés ir y vender un órgano. Así funciona en Irán, el único país del mundo donde la venta de órganos está permitida por el Estado. Quédate hasta el final porque las cosas que te voy a contar en este video son increíbles. A medida que iba investigando para hacer este video, cada vez podía creerlo menos. Créeme que te vas a sorprender. Y encima, hay que tener en cuenta que acá no estamos hablando de un sistema sofisticado con controles suizos. Estamos hablando de un mercado humano disfrazado de legalidad, donde el cuerpo se convirtió en mercancía y vender un riñón es para miles de personas la única salida. Acá no hay sueños, hay supervivencia. Y la moneda no es el dólar ni el rial iraní, es tu propio cuerpo. En ciudades como Mashhad o Teherán existen lo que se llaman las calles de riñón. Barrios enteros donde ves paredes tapizadas de papeles escritos a mano. Ponele vendo riñón, grupo sanguíneo A positivo, 25 años, urgente. Como quien vende una heladera usada. Pero no es una heladera ni un electrodoméstico, es un riñón. Es un muchacho, una madre, un estudiante que ya no tiene más opciones. Y para los curiosos que quieren saber más o menos cuánto se suele pagar por un órgano, en este caso por un riñón, quédense hasta el final porque les voy a decir cuánto es aproximadamente lo que se paga, por lo menos en este caso en Irán. Y ojo, porque esto no es una operación escondida en un sótano, no es clandestino. Se hace en hospitales, en quirófanos, con médicos reales, se firman formularios, hay protocolos, hay todo un sistema que hace parecer que esto es una solución, cuando en realidad es el síntoma de un país quebrado. Está requebrada la Argentina, loco. Un país donde vender un pedazo de vos mismo es más rentable que cualquier trabajo. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde tu grupo sanguíneo es más relevante, es más importante que tu propio currículum? Donde la gente se tatúa el grupo sanguíneo en el brazo, como una carta de presentación, esperando que alguien lo elija. Como si su cuerpo fuese un catálogo, como si fuesen productos de una góndola. Y lo más escalofriante es que esto se ha normalizado en los últimos años. Ya no es noticia, ya no causa escándalo. La gente ya lo asimiló como si fuese parte del paisaje. Como si nacer pobre en este país implicara que en algún momento vas a terminar con una cicatriz en la panza y un sobre sucio con algunos dólares. Esto no es un problema médico, es un problema ético, social y estructural. Es lo que pasa cuando la pobreza se vuelve política de Estado, cuando el sistema te empuja tan abajo que te hace creer que sacarte un órgano es una buena idea. Pero no todo termina ahí, porque en este negocio el que vende pierde más que un riñón. Pierde salud, pierde dignidad, pierde esperanza, y el que compra muchas veces ni siquiera le mira la cara a quien le salvó la vida. Solo paga, se va y listo, como si fuera un trámite. En Irán, el cuerpo humano dejó de ser sagrado. Ahora es un negocio. Y cuando el cuerpo humano se vuelve una mercancía, la humanidad se va por la puerta de atrás. Ojo que en Irán, el negocio del cuerpo no se sostiene solo con los pobres. Se sostiene con toda una estructura que hay atrás, con mafias, con complicidades. Porque detrás de cada órgano, de cada riñón que se vende, hay todo un sistema, todo un engranaje que sabe exactamente cómo moverse, donde irónicamente los que menos ganan son los que más pierden, es decir, los donantes, los que entregan su propio cuerpo. Y los que más ganan, en cambio, ni siquiera pisan el quirófano, son los intermediarios, tipos que no sangran pero cobran, que no dan nada pero se quedan con todo. Hacen de puente entre el comprador y el vendedor, manejan la urgencia, negocian el precio, se quedan con la diferencia y desaparecen. Algunos incluso trabajan con varios donantes al mismo tiempo, como si fuesen representantes de fútbol. Pero en vez de talentos, venden órganos. Y lo hacen amparados por un sistema que dice ser legal, que dice estar regulado por el Estado. Pero cuando investigas un poco, lo que encontrás es un decorado, una pantalla. Porque sí, el Estado aprueba los trasplantes. Hay formularios, hay clínicas, hay médicos, pero lo que no hay es ética, no hay justicia, no hay control real. Las autoridades no investigan cómo fue que alguien terminó vendiendo su riñón por alguna necesidad. No preguntan si fue presionado, si esa persona está enferma, si entiende las consecuencias que va a sufrir después. Tampoco te garantizan que vas a recibir atención médica después. Una vez que firmaste y entraste al quirófano, ya está. De ahí en adelante quedás a la deriva. Y esto se volvió un producto de exportación, porque no solo se venden órganos para iraníes ricos, también llegan extranjeros. Existen redes de turismo médico encubierto, gente que viaja especialmente a Irán
porque allá los órganos son baratos. No importa si es ético, no importa si es justo, lo único que importa es el precio. De hecho, la mayoría de los compradores de órganos son iraníes de clase alta, extremadamente ricos, o extranjeros que viajan en busca de un mejor precio por el órgano que están buscando. Son lo que se llaman turistas de trasplante. Pagan en dólares, eligen al donante, hacen la operación y se vuelven a su país con un nuevo riñón, mientras el donante vuelve a su casa con una cicatriz en la panza y solo unos dólares de más. Antes de seguir, les quiero recordar que se sumen gratuitamente al canal de Telegram y al de WhatsApp. Todos los links lo pueden encontrar en mi perfil de Bitcoins, que se lo voy a dejar acá en la descripción. Ahí, además de compartir novedades cuando subo un nuevo video y demás, también comparto información exclusiva. Muchas veces les mando audios y estamos en contacto de una manera mucho más cercana. Los espero ahí. Volviendo a lo que sucede en Irán, no existe un sistema público de trasplantes gratuito y universal. No hay listas de espera transparentes. No hay una política de salud que cuida a todos por igual. Hay un mercado y, como todo mercado, el que tiene plata accede más fácil. El que no, se queda fuera o vende. Por eso es que este video no es solo sobre Irán, es sobre el límite al que puede llegar una sociedad cuando se rompe todo. Sumado a que esto no pasa solo en Irán. También sucede en Pakistán a través de su mercado negro, de clínicas clandestinas o de venta por deudas. También sucede en Egipto. En este caso, el foco más que nada está en el turismo de trasplantes, en la explotación de refugiados y migrantes, así como también sucede en algunas zonas de India, más que nada en áreas rurales como Tamil Nadu y Bengala, a través de mafias que engañan a la gente. Encima, cuando investigo sobre este tipo de temáticas en este tipo de videos, da para pensar bastante, porque si toda esta información que yo te estoy compartiendo es lo que yo puedo acceder a través de una computadora a kilómetros de distancia, imagínate todo lo que no nos enteramos. ¿Cuánto más habrá que no sabemos sobre esta estructura de poder, sobre estos negocios, sobre ese silencio que necesita que la desesperación siga en estos lugares, que la pobreza siga ahí? Y también da para que nos replanteemos por qué no se erradica la pobreza de todo el mundo cuando hay recursos de sobra. Justamente porque hay mafias detrás, hay negocios multimillonarios que dependen de que siga habiendo pobreza para poder seguir lucrando con estas cosas. Sin eso, el mercado se cae. Y eso es justamente lo que no quieren que pase. ¿Por qué cuando hace esos viajes, que lo hace por África y besa el suelo, ¿por qué no saca el oro que tiene en el techo y se lo va y se lo da a los chicos eso que en vez de besar el piso le podía dar comida? Entré al Vaticano y el techo era de oro. Digo, ¿cómo puede ser tan hijo de que besa el piso, ve a los chicos que tienen la panza así y este tiene techo de oro? Y antes de que te cuente cuánto se paga por esto, está más que claro que el precio más alto no es el que se paga en dólares, sino el que se paga con el propio cuerpo. Se paga también con la mente, los días después de haber hecho el trasplante. Porque cuando una persona vende su propio riñón, lo que entrega no solamente es una parte de su cuerpo, es su salud, y eso no hay plata que lo cubra. Muchos de los que venden un órgano después se arrepienten. Algunos lo dicen al mes, otros lo callan toda la vida, porque cuando se va la euforia del dinero, queda la realidad. La fatiga, los dolores, las infecciones, las secuelas. Queda la sensación de haber cruzado un límite del que no se puede volver. Y cuando necesitan ayuda médica, nadie responde. Nadie llama, nadie los atiende. Ya no son útiles para el sistema. Y obviamente no hay acompañamiento psicológico, no hay contención, no hay nadie que te prepare para esa culpa, para el miedo, para el bajón físico. Porque ojo, no es solo el cuerpo el que queda incompleto, la cabeza también. Algunos se encierran, otros se terminan enfermando porque les bajan las defensas por el estrés y muchos terminan peor de lo que estaban antes de vender el riñón. Lo más doloroso es ver cómo esto, de una forma u otra, se ha transformado en una especie de plan familiar. Es decir, hay familias que se sientan en la mesa a hablarlo, que se ponen a hacer cuentas. Empiezan a decidir quién es el que va a vender primero. El padre, el hijo, la madre, el hermano. A veces lo hacen en cadena. Uno paga la deuda, el otro financia un casamiento, el otro cubre una operación. Como si fuesen cuotas de un mismo crédito. Como si el cuerpo fuese un activo familiar. Y no lo hacen por locura. Lo hacen porque no hay alternativa, porque no hay trabajo, porque no hay préstamos, porque no hay ayuda estatal. Entonces el cuerpo se convierte en el último recurso. Y si vos pensás que eso es una exageración, es porque nosotros no tenemos ni idea de lo que es llegar a ese límite, como sí sucede en este tipo de países. Hay casos inclusive donde un vecino te lo recomienda. Fíjate que fulano vendió riñón y ahora arregló la casa. Se empieza a ver como una solución, como algo práctico, como una movida inteligente. Pero nadie te dice cómo terminó fulano 2 años después. Nadie te cuenta que ya no puede trabajar en nada físico, que vive medicado, que ni siquiera puede pagar los remedios. Y lo más oscuro es que muchos jóvenes
empiezan a pensarlo como un plan de vida. Chicos de 18, 19, 20 años que dicen, vendo un riñón y con eso me pago la moto, con eso cubro el casamiento, como si fuese algo normal, como si el cuerpo en lugar de ser su propio templo fuese una inversión. Y eso es lo que sucede cuando te enseñan que vos valés lo que podés vender, que tu valor está en lo que podés entregar, no en lo que podés crear. Y eso hace de que te mate el alma mucho antes de que te falte un órgano. Todo este sistema está construido sobre un solo combustible, la desesperación. Es obvio que si la gente tuviera otras opciones, nadie vendería un pedazo de sí mismo. Nadie aceptaría que su salud sea una moneda. Pero acá no hay opciones, no hay créditos, no hay subsidios, no hay futuro. Hay necesidad. Y la necesidad hace que el humano haga cualquier cosa. Y si todo esto sigue, es porque nadie lo frena. Porque el que se anima a denunciarlo termina silenciado. Porque es más fácil mirar para otro lado que aceptar que en pleno siglo XXI hay gente que vive con un solo riñón, no por elección médica, sino por obligación económica. Y no intentes hablar de estos temas en Irán, ya que hablar de esto puede costarles el trabajo o incluso peor. Por eso muchos médicos se callan, aunque lo vean todos los días, aunque sepan que están operando a gente que no debería estar en el quirófano, gente que no está en condiciones, que no lo hace por voluntad, sino por hambre. Pero el miedo es más fuerte y el sistema está tan podrido que nadie se atreve a levantar la voz. Porque no es solo una cuestión médica, es política, es económica, es social. Irán tiene una de las economías más sancionadas del planeta, con una inflación disparada, con un mercado internacional cerrado, con una moneda que se derrumba todos los meses. La gente está atrapada, no pueden importar, no pueden exportar, no pueden crecer. Lo único que les queda para intercambiar es su propio cuerpo. Y en medio de todo esto aparecen los casos más perturbadores. Como te comentaba antes, hay jóvenes que se tatúan su grupo sanguíneo en su propio cuerpo. 0 positivo, AB positivo, B negativo. Es su carta de presentación. Es como una forma que encontraron de decir, estoy disponible. Sin hablar, sin rogar, sin dignidad tampoco. Es como una especie de subasta silenciosa grabada en la piel. ¿Y sabés qué es lo más fuerte de todo esto? Que no tendría por qué ser así. Que un país con historia, con cultura, con petróleo, con millones de personas inteligentes y trabajadoras no debería estar vendiendo órganos para poder comer, pero lo está. Y no porque quieran, pero incluso en este pozo hay algo que no pudieron destruir: la voluntad, las ganas de vivir, de resistir, de encontrar una salida, porque a pesar de todo hay gente en Irán que no se rinde, que educa, que denuncia, que cuida, que ayuda a otros sin pedir nada a cambio, porque entienden que, aunque les hayan robado el futuro, todavía pueden pelear por el presente. Y eso es lo que nos tiene que quedar a nosotros. El mundo está lleno de injusticias, es verdad, de sistemas rotos, de gobiernos corruptos, pero también está lleno de personas que incluso con un solo riñón siguen luchando por vivir con dignidad, que no se entregan, que no se venden del todo, que todavía tienen algo que no se puede comprar: la esperanza. Y ahora sí llegó el momento en que hablemos del precio. En Irán se suele pagar entre $2.000 y $4.000 por un riñón. A veces más, a veces menos, depende de la edad, del grupo sanguíneo y por sobre todas las cosas, de la desesperación. Porque sí, en este mercado, como en muchos otros lados, cuanto más desesperado estás, menos vales. Y cuanto más desesperado estás, obviamente, más rápido vas a aceptar cualquier precio que te ofrezcan. Pero no todo ese dinero llega al que pone el cuerpo, ojo. La mayoría se queda en el intermediario. Es decir, el señor que consigue el contacto, que mueve la operación, que cobra las comisiones y después desaparece. El donante, ese que va a vivir toda la vida con un solo riñón, se queda solo con una parte mínima y sin ningún tipo de seguimiento médico. Si este video te gustó, compartilo con tu gente. No seamos cómplices del silencio de lo que ocurre. Que el mundo entero se entere de lo que está pasando en este tipo de países. No te olvides de suscribirte a este canal activando las notificaciones, así no te perdés los próximos videos que suba. Y si querés ver otra historia igual de brutal, te invito a que veas este video donde comenté el peor país para ser mujer, donde tus derechos dependen del género con el que nazcas, el género con el que vengas a este mundo. Es así de loco y cada vez está peor. Te veo ahí donde te voy a contar más sobre cómo se vive en este país. Nos fuimos, ¿sí?